Saludos, muy buenos días. Están en Sureste Contigo en este canal televisión, jornada de lunes. Estamos ya en 21 de junio, pues tocando ya el verano, evidentemente, después de un fin de semana que, como comentábamos la pasada semana, pues ha registrado temperaturas relativamente bajas en la isla de Gran Canaria. De hecho, todavía en esta semana tendremos temperaturas no muy acordes con el verano, o por lo menos los últimos veranos a los que hemos estado acostumbrados. En cualquier caso, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de información y de opinión a través de este canal de televisión, también a través de Radio 10 Ingenio y a través de las distintas redes sociales. Una vez dicho esto y entrando ya en materia, vamos a saludar a nuestro compañero Chano Sánchez en el municipio de Agüimes, que nos da la última hora de este municipio. Chano, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, desde el municipio de Agüimes, como siempre prestos para darles la actualidad del municipio, esas noticias que van a formar parte del informativo a partir de las 7 de la tarde. Hablaremos de tres asuntos. El primero de ellos, Barrios Orquestados. Este proyecto social y pedagógico cumple 4 años en el municipio de Agüimes, más concretamente en Montaña de los Vélez, donde tiene una de sus sedes. Un proyecto no solo musical, sino también de integración social. Hablaremos de esas jornadas de puertas abiertas que hicieron el pasado jueves. También trataremos las mejoras en la red de agua de abasto de Playa de Arinaga, en la zona norte. Continúan a buen ritmo y están previstas que finalicen en el mes de septiembre. Y también hablaremos de Radio Agüimes, la emisora municipal del municipio de Agüimes, que ha salido a la calle para darle la bienvenida al verano. La actualidad desde la cercanía de la playa de Arinaga, donde ambos magazines, tanto el de la mañana como de la tarde, La Mirilla y La Gaveta respectivamente, han salido a la calle para, como les decía, darle la bienvenida a estos directos que tendrán lugar en la época estival. El próximo viernes estarán nuevamente en la caseta del muelle de Playa de Arinaga. Todas estas noticias y alguna más en el informativo a partir de las 7 de la tarde. Feliz comienzo de semana, compañeros. Feliz comienzo, Chano, y muy buen día. Pasamos al municipio de Santa Lucía, centro de producción de informativos de esta localidad. Gustavo Hernández, muy buenos días. Saludos, Antonio Miguel Pérez, muy buenos días. Desde el Centro de Producción de Santa Lucía, un fuerte abrazo para ti, tus invitados, para todo el equipo y por supuesto para los que nos ven y nos escuchan en estos mismos instantes en Sureste Contigo. Hoy comenzamos la semana informativamente hablando, dando eco a lo que ha sucedido este fin de semana, 2 intervenciones policiales en los que la policía local de Santa Lucía ha tenido también que estar presente, aunque también en colaboración con otras fuerzas del Estado. La primera para impedir que una persona ocupara de manera ilegal una vivienda que estaba abandonada en esos mismos instantes en el barrio de Balos. Se sorprendió, gracias a la ayuda vecinal, en este caso al detenido entrando de forma ilegal a la vivienda por una ventana, y también nos hacemos eco de una denuncia de una joven que presuntamente denuncia que fue drogada y violada por 3 personas durante este fin de semana a la salida de un pub en vecindario. Los hechos todavía se siguen investigando. Al margen de estas noticias, también les queremos comentar que el fin de semana nos ha dado para otras muchas cosas. Por ejemplo, la penúltima obra dentro del Teatro Víctor Jara en lo que refiere a la programación de esta primera parte del año, de este primer semestre del 2021, con quizás el espectáculo más picante de lo que llevamos de 2021, Píldorax, una experiencia orgásmica y muy sexual que pusieron y protagonizaron los integrantes de la compañía Killing Ark, que evidentemente lo dieron todo sobre el escenario. Y también, decir que la programación semestral en el Víctor Jara finaliza justamente este fin de semana con una nueva representación teatral de la cual daremos cuenta durante esta semana, aunque ya les comento que ya se ha preparado una programación muy especial para este verano, y también ya en su momento se presentará la programación del último trimestre de este 2021 en ese recinto teatral. Y también nos haremos eco de una nueva formación que la Federación de AMPAs Nueva Escuela Canaria de Santa Lucía, la Federación de AMPAs
Fanuesca pues realizó este fin de semana, concretamente el sábado, una formación para padres y madres que tienen a su cargo hijos e hijas pues con algún tipo de problema madurativo y que evidentemente una formación que les ha dado muchas herramientas para seguir en ese día a día y seguir ayudando e integrando a estos jóvenes dentro del ámbito, sobre todo escolar. También esta semana, Fanuesca anuncia que se abre una formación online para la resolución de conflictos en el seno familiar y también en el seno escolar. Pues con todo esto, mañana les adelantaremos muchas más cuestiones, pero estén muy atentos a los informativos de las 7 de la tarde y 11 de la noche. Bueno, mañana más y mejor desde Santa Lucía. Muchísimas gracias, Gustavo, y muy buen día. Un abrazo, hasta mañana. Saludamos ahora a nuestro compañero Víctor de Pablo en relación a la previsión meteorológica. Víctor, buen día. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a todos. Bueno, pues una previsión meteorológica que podemos avanzar que al menos hasta el viernes será muy parecida a la de las últimas horas. Tiempo muy tranquilo por lo general, tendremos algo de viento, nubes, claros, más sol que nubes, eso sí, temperaturas que no van a ser altas al menos hasta el viernes y por lo general creo que podemos estar bastante agradecidos para el tiempo que tenemos estando ya a finales de junio. A partir del fin de semana todo parece apuntar que aumentarán las temperaturas, en principio no estaremos hablando de temperaturas demasiado elevadas, como mucho 31 o 32, que no es demasiado para estar a finales de junio y sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido el final de junio de otros años, como el del año pasado, por ejemplo, que fue mucho más caluroso. Por lo general, ya digo, un tiempo tranquilo, el de hoy será un día soleado con algunas nubes en la parte norte de Gran Canaria. Algunas de esas nubes pueden llegar hasta el este y sureste de la isla, en todo caso sin importancia y bien disipadas esas nubes, no vendrán demasiado espesas ni para cubrir el sol, ni mucho menos, solamente quizás durante algunos minutos y ya está. Algo de viento, en este momento casi no lo tenemos, no demasiado fuerte. A partir de esta tarde sí alguna racha puede ser un poquito más intensa y será más o menos la tónica predominante durante esta semana. Mañanas un poquito más tranquilas y a partir de la media mañana y mediodía sale un poquito de viento para la tarde. Y en cuanto al mar, en buenas condiciones generales, sí es verdad que tendremos un poquito de mar de fondo a mitad de semana y especialmente también luna llena ya para el miércoles y jueves, que puede provocar pues que las olas sean un poquito más altas, pero no tenemos un mal estado de la mar por lo general para estos días. Así que creo que todos los factores meteorológicos, compañeros, otra semana más, o al menos el de hoy otro día más, se confabulan para tener un día, ya digo, meteorológicamente hablando, muy bueno. Bueno, otro día más, relativamente, porque el 21 de junio siempre marca el comienzo del verano, aunque este suele o adelantarse o retrasarse según el año. Exactamente, nos ha tocado concretamente el 21, fecha clave para, hoy es el Día del Sol, por cierto, fecha clave para el equinoccio de otoño y desde las 5 de la mañana aproximadamente ya estamos en verano oficialmente, aunque aquí poco ha cambiado la cosa, la verdad que al menos el día de hoy y estos próximos, como les digo, serán más primaverales que veraniegos en realidad, porque las máximas hoy rondarán como mucho los 27 y no está nada mal, la verdad. Bueno, sencillamente confirmarle que el pasado sábado, el día más frío de los últimos meses, 6 grados en la cumbre de la isla de Gran Canaria, que no está nada mal, por los 29 en el sur de la isla de Gran Canaria. Fíjese qué diferencia. Mucha diferencia y mientras haya esa diferencia tan importante, yo al menos personalmente lo agradezco. Lo que no me gusta es cuando no hay diferencias entre el día y la noche, que suele ser con esos episodios de calor, que lo malo no es que en el día haya 35, lo malo es que no baja de los 28, 29 por la noche. Mientras haya esas diferencias grandes de temperatura entre cumbres y costa y entre día y noche, pues bien, ya veremos a partir del fin de semana, ya digo sábado y domingo que aumentan las temperaturas, a ver hasta cuánto llegamos. Bueno, pues le puedo asegurar que a media mañana en la cumbre 6 grados y más o menos también a media mañana, en torno al mediodía, 29 grados en el sur de la isla de Gran Canaria. No seré yo quien le pregunte qué hacía el fin de semana a primera hora de la mañana en la cumbre de Gran Canaria, porque se convertiría en una performance de las que suele usted hacer con Gustavo. No será así. Solo le voy a decir que por muy caluroso que llegue el fin de semana por aquí, nunca será lo mismo que en el Valle de la Muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, donde están en ola de calor intensísima y han llegado a los 55,3 grados de temperatura a la sombra, para
para quejarse aquí. Bueno, pues sencillamente bajar de la presa de Chira hasta el sur de Gran Canaria. ¿Le parece bien? Bien, bien, suficiente. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo. Un saludo, buen día. Entramos en el tiempo de información, en este caso hablando del presidente del gobierno canario, aunque realmente lo que se producía era un acto el pasado viernes de relevo en la presidencia de la asociación SCOL, que es una asociación de empresarios del turismo, pero que no solo apuestan por el turismo, apuestan por el fomento de la cultura, de la hermandad entre diferentes países, va más allá del aspecto turístico. Esta asociación de empresarios SCOL, que no solo es de la isla de Gran Canaria, sino que también es una asociación internacional. Pero en lo que se refiere a esta asociación en la Isla Redonda, el pasado viernes tenía lugar el relevo y allí estaban las primeras autoridades, tanto insulares como regionales. Antonio Morales por parte del Cabildo, Ángel Víctor Torres por parte, como cabezas visibles del gobierno regional. Javier Vega salía como presidente, entraba David Morales. Que a su esfuerzo, a su denuedo, a su trabajo permanente une una sonrisa siempre. Y por tanto tiene una visión de las cosas positiva, optimista, y hace muchísima falta en estos tiempos difíciles que tengamos una actitud vital positiva ante las adversidades. Javier ha sido un magnífico presidente de SCOL, como lo va a ser David, como lo han sido los anteriores, y por tanto deja bien el testigo a quien lo recoge y que hoy mismo aquí hace propuestas para el gobierno insular, para el gobierno regional, para los ayuntamientos presentes, para mejorar el turismo y para generar todavía mayores recursos a nuestra tierra. Y lo digo en un momento difícil, ¿no? Yo estaba antes pensando en otras ocasiones en las que participé con un magnífico puchero en Aruca y escuchaba las intervenciones de quienes salían al atril y entonces se hablaba de cómo debía caminar el turismo, de si algunas islas estaban detrás de otras, en las camas en hoteles de 4 estrellas, si la moratoria debía permanecer o no, si era el momento de abrir el turismo a mercados emisores distintos. Y hoy uno se pone a pensar en aquellos encuentros y le entra una cierta añoranza, porque en este año y medio hemos hablado de otra cosa, ¿no? Bueno, hemos hablado de otra cosa, hemos sufrido otra situación que ustedes perfectamente conocen y la seguimos sufriendo. Hay que recordar que siguen agravándose los casos en la isla de Tenerife. Ya hay una pregunta generalizada, no solo en la población, sino en el Ejecutivo Regional, de qué es lo que sucede en Tenerife, porque se encamina directamente, ojalá no sea así, pero puede pasar a nivel de alerta 3 en la presente semana que comienza. ¿Qué es lo que sucede en Tenerife? Acapara el 75% de los nuevos infectados. Aún así, Ángel Víctor Torres habla de optimismo, lanza un mensaje a Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, para que abra el semáforo, que lo ponga en verde y puedan viajar los británicos al archipiélago canario, entre otras muchas cosas. Hay quien decía que lo que tenemos más claro es que no hay certidumbre. Y sin embargo, en este tiempo de incertidumbre, hemos visto al sector empresarial, pues invertir, reformar sus hoteles y creer que de esta se va a salir, ¿no? Y vamos a salir. Veo al presidente del Cabildo, al alcalde de Arucas, a concejales de distintos municipios, qué mal y qué duro lo hemos pasado en las administraciones públicas en el año 2020, pero siempre hemos tenido la perspectiva de que cada día que ahora estamos viviendo debe ser mejor que el día anterior. Creo que así va a ser. Y por tanto yo le diría a Boris Johnson que a cambio de ese reconocimiento nos abra y que coloque a Canarias en la lista verde. Todavía estamos en una situación complicada y no está nada conseguido definitivamente. Es verdad que la vacunación masiva es la gran apuesta porque, a diferencia del año 20, en el que abrimos en varias ocasiones las puertas al turismo, tuvimos que volver a cerrarlas porque en unas ocasiones nosotros nos colocábamos mal, en otras eran
los mercados emisores los que tenían que cerrar y confinarse, y por tanto por una u otra causa al final se terminaba pagando en Canarias el que creo se ha hecho un buen trabajo por la sociedad canaria, por todas las instituciones, en controlar la pandemia, en prevenir enfermos y enfermedades y en que tengamos el menor número de fallecidos posibles, que todos nos duelen. Estos cerca de 800 son un número tremendo de lo que ha sido la afección de la COVID en Canarias. Aquel Víctor Torres también hablaba del archipiélago canario como mejor destino. Ya para finalizar, insistimos en este relevo de la asociación SCOL de empresarios del turismo, que va más allá del fomento turístico. Van estrechando lazos con diferentes países, hermanamientos de tipo turístico y no turístico, empresariales y no empresariales. En definitiva, es una acción conjunta que fomenta la unidad y el turismo. E insistimos, Javier Vega era el saliente, David Morales el entrante. En estos momentos se han abierto ya las ayudas por parte de las distintas administraciones que están haciendo todas un gran esfuerzo. Y creo que, por ejemplo, el sector turístico, que va a ser el más, lo digo entre comillas, beneficiado de estas ayudas, porque es objetivamente, y quito las comillas, y lo pongo en mayúsculas, el más perjudicado, pues recibe a cambio lo que en justicia le corresponde, porque es el motor fundamental de la estructura económica de Canarias. Quizás nunca se había percibido como en esta ocasión. Todos hablábamos del turismo, de lo importante que es el turismo, pero es que el turismo es importante para mantener los centros educativos abiertos, para que la gente tenga un trabajo directo o indirecto, para que estén los supermercados con suministros y, por tanto, en tanto en cuanto tenemos que hacer cambios también para que sea más sostenible, más resistente, y para ello también vienen estos fondos europeos, seguirá siendo el generador económico más importante que tengamos en nuestra tierra y, por tanto, que tenga una larga salud. Y por ello es fundamental también que haya colectivos como Escola Internacional que estén al lado de la mejora de todo el sector turístico y por tanto su labor es absolutamente impagable. Yo simplemente terminar diciendo que toda la suerte a David, magnífico el trabajo que ha realizado Javier, seguiremos de la mano todas las administraciones, como digo, tendiéndonos en la misma para poder ayudarnos mutuamente, así va a ser, y por tanto que el futuro sea muchísimo mejor que este negro pasado que hemos tenido que sufrir, que nunca olvidaremos ni nosotros, ni los que son pequeños, ni los mayores. Nunca hemos vivido algo igual, nunca hemos tenido una circunstancia más adversa desde la Segunda Guerra Mundial. En todo el siglo XX jamás se tuvo, como en estos momentos, una pandemia que colapsara al mundo. El sector económico más afectado es este, porque para vencer la pandemia hay que estarse quieto, hay que confinarse, hay que evitar los tránsitos, y el turismo es tránsito, es conocer culturas, es gastronomía, es aprender de otras civilizaciones, de otra manera de pensar, generar en uno un conocimiento mayor del mundo que vivimos y disfrutarlo, y creo que el mejor sitio del mundo que existe para disfrutarlo, sin duda, son las 8 Islas Canarias. Y esa es precisamente la filosofía de esta asociación empresarial SCOL. Cambiamos de tema porque este fin de semana ha habido oposiciones, bueno, concretamente el pasado viernes, aunque muchos van a recordar, evidentemente, este fin de semana por ese esfuerzo realizado. Estamos hablando de oposiciones al sector educativo, unas oposiciones que estuvieron en vilo por la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, STEC. Finalmente, el pasado jueves, los tribunales desestimaron esa denuncia, con lo cual se pudo llevar a cabo estas oposiciones que reunieron en Las Palmas de Gran Canaria a 17.000 personas de las 19.000 que estaban inscritas, y no hay precedente en el archipiélago canario de que se hayan habilitado para estas oposiciones 1.477 plazas. Manuela Armas es la consejera de Educación. Yo creo, les hablo el nombre, me imagino, de los opositores que se habrán quitado un peso de encima. Dese cuenta que hay personas que llevan 2 años estudiando para tener esta oportunidad, ¿no? Por lo tanto, que por lo menos, yo sé que es tarde, pero aunque sea un día antes de su presentación, se queden aliviadas con esta noticia, yo creo que era necesario que se pronunciara, por supuesto, y que la incertidumbre terminara, y por lo tanto me alegro. Todo lo que le venga bien a los opositores nos viene bien a nosotros. Todos los protocolos que hay que aplicar
lo hace Sanidad y somos muy estrictos y muy cuidadosos para que las condiciones de seguridad estén disponibles para los opositores y para los tribunales que también están allí, ¿no? Entonces son las medidas que Sanidad nos ha marcado, las distancias, las mascarillas, poco hemos tenido en cuenta que los tribunales que hemos puesto esta vez, 208 tribunales precisamente para que estos tengan un número más pequeño de opositores, eso hace que la aglomeración no sea tanta y todo esto son las medidas, como digo, pactadas absolutamente con Sanidad que va a permitir que haya mucha seguridad en este examen. Antonio Artiles, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Desde el municipio de Agüimes, Alejandro Betancor, muy buenos días. Buenos días, Antonio Miguel. Desde el municipio de Santa Lucía y Eloína García, a medio camino, como ustedes prefieran, entre Santa María de Aguía y Las Palmas de Gran Canaria, no sé su preferencia. Eloína García, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio y Alejandro. Mi preferencia, evidentemente, es Santa María de Guía, porque soy de allí y es donde mejor se vive. Bueno, a pesar de que la isla es fantástica, pero se vive muy bien en Santa María de Guía. Donde mejor se vive. Pero bueno, podemos empezar a discutirlo, ¿eh? Bueno, cada uno habla por experiencia, entonces yo hablo por la mía, que de verdad es un sitio maravilloso para vivir. Y cuando estuvimos confinados, la verdad es que lo sufrimos, porque lo sufrimos igual que todo el mundo. Ajá. Pero totalmente distinto me pilló allí. Si llego a estar en Las Palmas lo hubiese pasado muchísimo peor. Bueno, esas son otras circunstancias, ¿verdad? Cada uno tira pues para donde se identifica, donde nace, donde vive, donde desarrolla su vida. Bueno, estábamos hablando por último, aunque ya les preguntaré a los tres qué es lo que más llamativo ha parecido de lo que hemos escuchado, pero han sido 17.000 opositores para 1.477 plazas en educación y estaban inscritos más de 19.000. Yo siempre hago un símil, por lo que conoce, ¿verdad? Es el estadio insular, el antiguo estadio insular de Las Palmas de Gran Canaria, pues prácticamente lleno, 19.000 personas. Un estadio completamente lleno para 1.477 plazas en la Consejería de Educación. Y como decía Manuela Armas, consejera de Educación de esta materia, primero el alivio de que los jueces desestimaran la denuncia del STEC, que podía paralizar las oposiciones, y después por otra parte, pues bueno, la gran noticia que supone la tranquilidad, pero es la convocatoria más multitudinaria en cuanto a plazas. Que ofrece el Ejecutivo Regional. Empezamos contigo, Eloína, por aquello de la dificultad de no vernos y estar en el plató. Gracias. Sí, ciertamente tiene una oferta de plazas maravillosa, a pesar de la cantidad de aspirantes, pero a veces cuando la oferta de plaza es menor, pues la verdad es que el sufrimiento es mayor. Yo he estado en tribunal y he sido opositora y la verdad es que se pasa muy mal. Y lo que han tenido que pasar ante la incertidumbre de esa denuncia que puso el STEC y que se resolvió tan cercano al momento de las oposiciones, pues la verdad es que tiene que ser horrible estar pendiente de tener que examinarte, no saber si va a ocurrir o no. Se suponía que sí, pero los viejos que ya sabemos cómo funciona esto, sabíamos que efectivamente las oposiciones se iban a realizar. Pero para las personas que iban a opositar ha tenido que ser bastante duro estar estudiando con la incertidumbre de no saber, oye, ¿habrá examen o no habrá examen? Ya hay bastante con toda la situación estresante que tenemos por la pandemia, para que también estuviesen pues temiendo que pudiesen haber exámenes o no. Y por otra parte, pues la demanda ha sido tan numerosa porque también la Consejería ha obligado a las personas que quieren mantenerse en las listas de sustituciones, pues que se tienen que examinar. Correcto. Es decir, que hasta aquí era de manera voluntaria y ahora han dicho, si usted quiere continuar en las listas, pues tiene que examinarse. Llevan años esperando, perdón, Eloína, llevan años
años esperando por esta convocatoria, los interinos me refiero. Claro. Sí. Interinos y sustitutos. Sí. Es decir, para todas las personas que quieren mantenerse en las listas y listas que estuvieron abiertas pues el curso pasado con un nivel de contratación bastante alto debido a las condiciones de la pandemia, pues claro, todo el mundo quiere mantenerse, lógicamente. Y bueno, pues eso hace que se tenga que presentar mucha gente, aunque llega un momento en que esas 2.000 personas que no se presentaron, pues seguramente que tendrían alguna evidencia de no de no haber estudiado, de ver que no tenían ningún tipo de posibilidades y seguramente que optaron por no presentarse, ¿no? Pero evidentemente esa condición que ha puesto la Consejería de Educación pues ha supuesto que la gente hayan estudiado más o menos, porque fíjense que todavía estamos en curso, es decir, que los compañeros de estos opositores han tenido que asumir las clases para que los alumnos puedan terminar el curso. Y no solamente las clases, que bueno, prácticamente están terminando y ya está, pero sí los documentos que hay que cumplimentar a final de curso, que son innumerables, porque esta consejería cada día es más complicado el tener que batear un poco con los papeles. Es decir, que bueno, que supone también un sobreesfuerzo para el resto de los compañeros que están trabajando con las personas que han decidido opositar. Está claro que los sustitutos evidentemente tienen que lidiar con su trabajo y con los estudios. Y hay un gran número de personas, la inmensa mayoría, que han tenido, pues bueno, medianamente pues tiempo libre. No se sabe, no conozco el caso de cada uno, pero hay muchos opositores que se dedican nada más que a opositar hasta que suena la flauta. Pues como decía, bueno, haciendo un cálculo muy por encima, pues 2 personas de cada 20 podrían entrar, podrían conseguir esa plaza. ¿Qué les parece a ustedes, cualquiera de los dos, Antonio y Alejandro? Bueno, yo no sé por qué, o sea, son esos números. Yo pienso que es por las entradas que tienen o la capacidad que tiene educación para sobre todo porque han entrado los sustitutos, eso es muy importante. Y yo pienso que, como bien decía Eloína, que esos 2.000 que no se han presentado, yo pienso diferente. O sea, o no estaban preparados, o tienen su trabajo ya y no optan a ser sustitutos de nadie. Ojo. Porque si yo tengo, aunque no haya estudiado, suspendo, pero tengo la capacidad de poder sustituir a alguien. Entonces yo creo que esa falta de examinarse, yo creo que tiene a lo mejor... Antonio, es muy habitual. De todas maneras, es muy habitual en todas las oposiciones que siempre hay un relativo alto porcentaje de personas que no se presentan. Se inscriben con la intención de... Exacto. Pero después... pero bueno, si la consejería ha puesto esa nota de decir, bueno, para usted poder sustituir tiene que estar dentro de los exámenes, aunque haya suspendido. O sea, si tú no te presentas porque tienes algo detrás, porque si no te presentas, aunque suspenda. Más bien es el proceso, corrígeme si me equivoco, Eloína, más bien es el proceso de dejar de sustituir. Es de alguna manera consolidar tu plaza. Claro. Claro, vamos a ver, en función de la nota que obtienes en el examen al que te presentes, pues vas a estar sustituyendo. Esas personas, vamos a ver, si yo no tengo opción de sacar nada porque he estado trabajando o porque no he podido estudiar, es absurdo presentarme. Entonces pasar por una situación estresante, porque hayas estudiado o no hayas estudiado, es una situación súper estresante. Sí. Son unas oposiciones con unas condiciones tremendamente rígida. Esto no es lo que era hace 30 años, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, eso supone una situación de estrés que si yo no voy a obtener nada de nota, pues mira, no me presento. ¿Puede haber gente que tenga otros trabajos? Puede haberlo, evidentemente, pero también hay mucha gente que tiene miedo a los exámenes y que si no se encuentra preparado no se presenta, a riesgo de perder el puesto que pueda tener sustituyendo, o por situaciones personales. Siempre lo que dice Antonio es cierto, siempre hay un porcentaje de personas que se inscriben y que luego no se presentan. No es nada extraordinario. Que son aquellos que se llaman opositores, es decir, que dedican su tiempo a opositar, sea lo que sea. Sí, ciertamente. De todas formas, también es bastante complejo para un tribunal
cuando tienes muy pocas plazas. Yo recuerdo una época en un año que me tocó un tribunal de oposiciones y tenía casi 150 personas para 10 plazas. Y es horroroso. En la crisis, Eloína, en la crisis hubo ofertas de 30, 40 plazas y se presentaron 20.000. Alejandro, ¿tú te acuerdas de eso? También. Y vamos a ir a más. O sea, estamos viviendo el post-COVID y esta nueva normalidad y vemos como los jóvenes estamos en un 60% de paro juvenil en Canarias, vemos que el paro va a ir creciendo poco a poco, que los ERTE se van a convertir en ERE y cualquier OPE, oferta pública de empleo, pues muchos universitarios van a querer entrar en esa oferta porque saben que la estabilidad y su futuro va a estar al lado público, no en el lado privado, ¿no? Hay un problema ahora con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es que el máster habilitante del profesorado tiene muy pocas plazas. Salen alrededor de 300, 500 alumnos de magisterio al año y hay unas plazas para el máster habilitante, un máster obligatorio para poder ejercer tu profesión de 100 plazas, en el cual también optan estudiantes de otras carreras, de otros grados, como pueden ser geografía, como puede ser derecho, como puede ser económica. Entonces ya estamos viendo cómo el sueño y la ilusión de muchos jóvenes de realizar su profesión pues se ve estancado por un nuevo máster habilitante de muy pocas plazas. Ya la universidad, incluso el sindicato de estudiantes, que no es sindicato, sino la comunidad estudiantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no es un sindicato, perdón, están colaborando para intentar que en este curso el siguiente se puedan habilitar más plazas. ¿Qué va a ocurrir? Que si el gobierno de Canarias no lanza OPE en el futuro tan grandes, estamos hablando de una OPE de 1.000 y pico personas, que es una OPE yo creo que de las más grandes de los últimos años, prácticamente vamos a ver el futuro de muchos jóvenes frustrados. Y yo creo que esto es algo de lo que tiene que hablar el gobierno de Canarias, de lo que tiene que hablar el gobierno de la nación. ¿Cuál va a ser el futuro de la juventud después de esta gran crisis pandémica? Porque los jóvenes estamos preparados, pero el problema es cuál es la salida laboral que tienen. Vemos ya otras demandas grandes como pueden ser la albañilería, la carpintería, que tienen demandas bestiales. Ahora mismo hay pocos encofradores. El otro día me está diciendo Alejandro, en Gran Canaria muy pocos encofradores. La FP está intentando. Y hay que ir a lo mejor a ese modelo, porque es un salario muy digno el que están cobrando los encofradores, que un encofrador puede cobrar mucho más de lo que cobra hoy en día un abogado. Pero es por la demanda que no existe. Entonces hay que replantear un poco el mercado laboral. ¿Puedo en cualquier caso, dar una información? Cerrajeros prácticamente no hay. Así lo dejo. Así lo dejo. De profesiones que son muy dignas, pero se ha buscado cerrajeros hasta debajo de las piedras y no se han encontrado. Yo creo que ese es el problema. Una cosa es un cerrajero y otra cosa es una empresa que ofrezca un servicio de cerrajería, que es muy distinto, una ferretería normalmente, ¿no? El problema es que son cosas diferentes. Nunca se le ha dado a la FP un atractivo. Se le está dando ahora sí. Se le está dando. Pero yo recuerdo que en mi época, como la FP, la FP, y nunca se ha dado atractivo. Y la mayoría de estudiantes que están en FP encuentran trabajo en 2 días. La universidad, todo el mundo en la universidad. Los universitarios, y un colapso, no puede haber pues en Gran Canaria 10.000 profesores para unas plazas de 2.000 o 3.000. Pues, oye, pues habrá que intentar reubicarlos, ¿no? Pero hay que dar una salida laboral y que los propios centros digan, señores, hace falta pues en esta profesión tantas personas, hay una salida laboral digna. Lo que no puede ser es siempre un atractivo y después quedarte pues sin empleo. Creo que ese es uno de los grandes problemas que va a tener nuestro país en el futuro. Bueno, no va a tener ningún tipo de relevancia, Eloína, ¿verdad? Lo que voy a contar, más que nada por una cuestión de edad, no voy a descubrirla, pero sí hubo algo que echamos de menos mi generación, generaciones posteriores y anteriores, fue información cuando llegabas a COU de las alternativas que tenías y cuáles eran las mejores o peores. Solamente recuerdo una pequeña charla de 1 hora de alguien que vino de la universidad para decir lo maravillosa que era la universidad y poco más. Y después en el sistema educativo tampoco hay una reorientación que pueda tener en cuenta las diferencias, las virtudes, y no que todos los alumnos sean exactamente iguales. No sé si tú me entiendes. Sí, perfectamente. Ciertamente en épocas pasadas a mí nadie me dijo ningún tipo de orientación ni ningún tipo de nada. De hecho, pues yo fui a la universidad porque casi por inercia, ¿no? Les podría contar por qué, pero bueno, no es el caso. Sin embargo, yo estuve pues 33 años de orientadora, que creo que
algo pude hacer. Y cuando me tocaba hacer orientación, que eran en los periodos de prescripción, yo sí hacía orientación. Tenía entrevistas individuales con los alumnos, tenía charlas, visitas a los centros de bachillerato, a los centros de formación profesional. Iban expertos y personas de distintas profesiones a hablarles de distintos temas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Amor, de miembros de Marina, etcétera, profesores, etcétera. Es decir, que sí me planificaba muy bien el tema de la orientación, primero porque me gusta muchísimo y segundo porque yo creo que era la única forma que había de poder ayudar a los alumnos. Luego, las propuestas que nosotros elevábamos a la consejería, nosotros me refiero a los orientadores, elevábamos a la consejería, siempre iban encaminadas a aquello que los alumnos nos sugerían, qué querían hacer y que no había ninguna respuesta educativa en el tema fundamentalmente de la formación profesional. Hemos pasado por distintos modelos, ninguno ha hecho me da la impresión como que no importa lo suficiente la formación profesional cuando resulta que ahí hay un nicho de posibles salidas laborales que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, nosotros ha cambiado mucho, Perdón por la interrupción, yo creo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años esa percepción. Yo recuerdo, y lo digo simplemente como testimonio, que antes se decía quien puede, puede, y quien no puede para la formación profesional. Se decía en mi época, porque incluso estaba muy mal visto. Pero es que la formación profesional no tiene nada que ver con lo que fue hace 40 años. Vamos a ver, esa formación profesional, esa FP1 sobre todo, la FP2 es un poco distinta, pero la FP1, evidentemente lo que hacían, y hay que decirlo, en algunos casos los mismos profesores era que no sabe AFP, ¿no? Pero no es así realmente. Ahora no es así. Estoy hablando en primera persona. Estoy hablando en primera persona. Lo que yo hacía, y bueno, y mis compañeros de zona, era ver qué intereses tenían los alumnos al margen de sus notas. Y cuando un alumno tiene interés, salvo un problema gordo que no sea capaz, bueno, pues se le ayuda a que cumpla con ese deseo de hacer aquello que le gusta realmente, ¿no? Y había alumnos muy buenos que querían ir a formación profesional, a náutico pesquera, por ejemplo, hacían una visita y se quedaban encantados y se iban a hacerlo, y había otros que a lo mejor sus notas eran pues regulares y querían hacer bachillerato, y luego salían bien en bachillerato porque teníamos coordinaciones, ¿no? Los orientadores, teníamos orientadores de primaria y orientadores de secundaria, incluido bachillerato. Entonces, pues hacíamos un seguimiento de los alumnos. Ya cuando terminaban la formación profesional o se iban a la universidad y ya no, pero primero sí. Y realmente no nos fijábamos en las notas, sino más en su capacidad a nivel de aptitud y también, pues bueno, en aquellos deseos que tenían. Algunos pues estaban queriendo hacer algo que era erróneo, que no tenía nada que ver con lo que percibían. Bueno, pues también se les ayudaba a orientarse en esas decisiones, ¿no? Que en eso consistía. Bueno. Luego había un consejo orientador donde además se contaba con la opinión del profesorado. Bueno, pues un poco a eso me refería. Yo sé que Antonio tiene ganas de intervenir hace un buen rato, me están mirando como diciendo, y a mí no me das paso. A eso me refería precisamente, pero lo que sucede es que hay en determinados centros que tú tienes que rendir exámenes para sacar una nota. Ese sigue siendo el sistema educativo español. Tú tienes que sacar un resultado X en un examen para superar ese examen, y da igual, voy a decirlo así en crudo, no será siempre así, y da igual lo que tengas que aprender porque lo vas a olvidar después del examen. Simplemente tienes que ir superando obstáculos, ¿no? Hasta tener un título y ya está. Desgraciadamente tenemos bastante de ese sistema educativo. ¿Me equivoco, Antonio? Dime sí o no. Y ahora te doy paso. No, es que es así. Es así. La gente estudia para los exámenes, no estudia para adquirir conocimientos. Primer gran error del sistema educativo. Exacto. El segundo, y por eso he dejado hablar, porque Eloína tiene toda la autoridad para hablar de este tema, es que después los cortamos todos al mismo rasero. Es decir, a todos le exigimos igual porque queremos que todos sean iguales. Más o menos.
¿Qué es lo que sucede? Que una orientadora, como puede ser Eloína, o como cualquier otra persona, porque estos orientadores psicólogos están en los centros, después sacan su documentación sobre el alumno y saben perfectamente en qué materias rinde más y en qué materias rinde menos, y a dónde se dirige y a dónde no se quiere dirigir. Pero sin embargo se le sigue exigiendo exactamente lo mismo. Es decir, oiga usted, si usted va a ser abogado, afloje un poquito. En matemáticas, tiene un nivel aceptable, cultural aceptable, pues afloje un poquito. El centro me refiero. No, se le hace repetir por suspender matemáticas y otras asignaturas, ¿no? Eloína, ¿tú me confirmas esto? A ver, no, a mí me gustaría hacer una puntualización. Desde a la fuera rápida, que si no Antonio se marcha. No, desde fuera es posible que eso se observe de esa manera, pero cuando se hacen las reuniones de los equipos educativos, que ahora están los centros inmersos en ello, se hacen muchas cosas que ni los propios alumnos saben. No, hasta y ahí precisamente, bien. Hasta si ahí se bien, tiene en cuenta... Pero en la práctica, y no digo en todos los centros, no digo en todos los centros, digo en algunos centros con unas características especiales, y no digo más, no importa. No, yo tengo que decir que donde yo he trabajado, la verdad es que el profesorado hacía caso al consejo orientador y, hombre, habría excepciones, deduzco que sí, ¿no? Pero en general ese trabajo que suponía, y que es un sobreesfuerzo porque a lo mejor tenía 4 cursos de la ESO para una entrevista individual con esos alumnos, que los cursos eran de 30, pues imagínense lo que me suponía de esfuerzo. Pero yo creo que me valía la pena y que a los alumnos le valía la pena. Había alguna excepción y pues bueno, también había mentirillas, ¿no? De decir, no, yo voy a ir a FP cuando realmente ya tenía a lo mejor la prescripción hecha para bachillerato para sortear esas matemáticas o ese inglés, que son normalmente las asignaturas que más dificultades tienen. Pero realmente sí que se tenía en cuenta las capacidades del alumno. Y en ese sentido, muchos aprobados para que pudiesen pasar a bachillerato o a formación profesional, o a ciclos formativos, como se llaman en la actualidad, ¿no? Antonio. No hablo más para que hable Antonio. No, yo la verdad es que tengo experiencia porque estuve en el APA, en la antigua APA, y entonces teníamos reuniones con los profesores y también es verdad que es un colegio privado. Entonces, no sé si en el público es más exigente, pero en el privado... No, en el privado es más exigente. Pues bueno, pues en este caso... en el público hay una mayor cohesión. En este caso la orientación no era tan buena. No era tan buena porque nosotros sacábamos alumnos, nosotros del APA sacábamos alumnos que tenían... Hay personas que tienen una capacidad extraordinaria. Yo conozco, por decir un ejemplo, yo conozco un empresario de agricultura que lo sacamos nosotros del APA, no lo sacó el colegio. Le dijimos, pero usted no se da cuenta que ese niño lo que hay que hacer... Con 13 años le daba clase a los niños en una actividad extraescolar. Él plantaba las cosas. Yo estaba y casi lo echan del colegio por los suspensos. Bueno, pero es que ese es el modelo de alguna manera que se está aplicando. Son de experiencia. Nórdico, vamos a llamar modelo nórdico porque ya se ha extendido. En España me parece que solamente hay un centro en Santa Lucía que lo está aplicando, que es precisamente todo lo contrario, es decir, ver cuáles son las potencialidades de los alumnos, que sean los alumnos los que vayan marcando el camino y el profesor es el que le asesora, el que va detrás, no el que va adelante, exigiendo. Y se sacan unos resultados absolutamente espectaculares si lo hacemos de esta manera, porque si no, es una dinámica, fíjense ustedes, yo siempre lo he dicho, digo, tantos años de estudio para llegar a una carrera o la FP, ¿para qué? Para tener una idea de cultura general. Muy bien, pero está como un poco mal estructurado, ¿verdad? Bueno, en este caso, si hacemos una perspectiva a uno de los premios Nobel, que fue Howard Gardner, que hablaba de las teorías de las inteligencias múltiples, pues fue uno de los grandes profesores y propulsores de una nueva educación, que es cada persona pues tiene un talento, todos tienen talento. Pero todos son diferentes. Pero todos son diferentes. Pero el sistema educativo, en España al menos, los considera todos iguales. Todos somos iguales y si tú no llegas a esa barrera de igualdad, eres raro. Y si eres raro, pues te sientes excluido. Entonces yo creo que hay unas potencialidades... ¿Y si te sientes excluido?
abandonas o te expulsan. Y estás fuera del sistema. Y aquí no se trata de eso, aquí se trata de que todos estén en el sistema porque al final todos van a producir en el sistema. Y no puede haber nadie fuera del sistema. Y estamos entrando ya en una dinámica súper peligrosa que teoría emocional, intrapersonal, cómo tratar con las personas, las redes sociales están haciendo pues una sociedad más individualista, más egoísta, pero no porque el individuo quiera hacerlo, sino porque te obliga el sistema a hacerlo. No es un sistema colectivo en el que te diga, ayuda a tu compañero, que con la ayuda de los dos pueden salir. No, compite con tu compañero que hay una plaza en juego. Y la competición es aprender un libro de memoria. ¿De verdad creemos que va a ser un gran funcionario esa persona? Yo no entiendo cómo la función pública, cuando hay un examen que, oye, usted se va a ir 6 meses de práctica con este señor. 6 meses evaluando, mira, pues, habla muy bien, trata muy bien a los padres, trata muy bien a los niños, es un gran, bueno, le puntúo. Pero tiene que haber una clase práctica para poder verlo. No puede ser que te aprendas un temario de memoria y como mucho tengas un test que como una cotorra hagas tac, 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 tac y lo termines. Sí. Vale, hay una inteligencia, que es la capacidad memorística, pero después relacionarte con las personas... Pero que no sirve de nada. No sirve de nada. La memoria se olvida. Aprender las cosas de memoria no sirve de nada. Aprender las cosas por curiosidad, por inquietud, sí sirve de mucho, que es el sistema el que estoy en base a la razón, el sistema islandés, el sistema americano también, el danés, británico. El sistema escandinavo, en el norte parece que lo saben. Cuando se ha descubierto algo que funciona, la pregunta es ¿por qué no se copia si funciona? ¿Por qué no se copia? Y después nos rompemos la cabeza de por qué es lo que sucede con el fracaso escolar. Son tantas y tantas cosas. Tú has hablado de un premio Nobel, yo te hablo de otro muchísimo más conocido, Albert Einstein. Dejó de estudiar, lo echaron del colegio, básicamente, lo echaron, lo empujaron, porque era pésimo en matemáticas, y trabajando en correo, llevando las cartas en su bicicleta, con su mente prodigiosa, porque se le considera el ser humano más inteligente de toda la historia, pero no era bueno para matemáticas. Y llevando las cartas en su bicicleta se le ocurrió tantas y tantas cosas que relacionó después, que reunió en la teoría de la relatividad. ¿Era funcionario de correos? No, en aquella época. Trabajaba para correos con su bici. Y cuando necesitó pasar todas esas teorías a números, contó con un matemático. Estamos hablando de Albert Einstein. ¿Les parece poco? Y lo echaron del sistema educativo, Eloína. Sí, ciertamente. Hay algo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo con Alejandro, y es que en los centros educativos se estimule la competitividad. Al contrario, en los centros educativos se trabajan muchísimos valores y entre ellos la cooperación. De hecho, ustedes conocen que hay alumnos que son tutores de otros compañeros, por ejemplo, ¿no? Unos los ponen en práctica y otros no, pero es una fórmula que hay de trabajar conjuntamente. Y de lo que se trata siempre es de promover que entre el alumnado no exista competitividad. Ciertamente que cuando llegan unas oposiciones, esa está ahí. Evidentemente, o cuando tú también vas a una entrevista de trabajo, pues habrá otras personas que también aspiren al mismo trabajo y ahí, pues evidentemente hay competitividad. Pero no se fomenta desde los centros educativos. Al contrario, siempre se fomenta la cohesión del grupo, la cooperación del grupo, el trabajo unido, el estar siempre trabajando en grupo. Desde infantil se está trabajando ese tipo de organización, de manera que conjuntamente vayan adelante. Y siempre el valor es hacia todo el grupo, no es hacia el individuo. Ajá. ¿Qué ocurre? Que tenemos que luchar muchísimo contra la televisión, contra las redes sociales, contra determinados modelos que sí que ponen en práctica la competitividad, la agresividad y muchísimas otras cosas. Entonces, te das cuenta que tú, intentando poner en valor el que el grupo esté unido, vaya hacia adelante, logre objetivos conjuntos, y en ello van también distintas formas de trabajar que no son simplemente aprender un libro de memoria, son fórmulas de trabajo práctico donde los alumnos empiezan a descubrir pues todo lo que supone la curiosidad. Yo tengo una compañera, y quiero decirlo en este momento, que es de infantil, y ella estimula tanto a los alumnos que a lo mejor les dicen que qué comida es la que se hace en Rusia. Y ella le explica, les dice, ¿pero por qué? Porque genera inquietud
genera deseo de conocer, y eso en educación infantil, cuando el niño Claro. pues, prácticamente en general lo ponen a pintar y a dibujar. Sin embargo, Claro. esta persona pues tiene una fórmula, para mí, ideal de trabajo, que consiste en que los alumnos sientan curiosidad y deseo de conocer. Mira, hay jóvenes, Eloína, y paso a Antonio, perdona, hay cosas curiosas, ¿no? Puedes estar 2, 3, 4 años estudiando historia, o ver a un joven estudiando historia y no se acuerda absolutamente de nada, o no se le daba. Sin embargo, ve una película histórica y se acuerda de todo, por ejemplo. Sí, es parte del ahora, cerebro. Es ¿Eloína? parte del cerebro. O sea, nosotros ahora mismo, yo geografía universal la estudié con 9 años. Sin embargo, me preguntan una capital de, qué sé yo, de América, y normalmente le doy, retrocedo el cassette, como digo yo, y le digo la respuesta. Bueno. Y estamos hablando de muchos años. No, Por no, pero tanto, eso o sea, es cultura nosotros tenemos una general. capacidad que no... Hay algo que se llama cultura general, pero llega un momento, no sé si Eloína está de acuerdo conmigo, porque yo estoy simplemente opinando como comunicador aquí, como moderador y apenas dejando hablar también, pero llega un momento en que ya deja de ser cultura general y ya nos metemos, sobre todo en el bachillerato, en cuestiones muy técnicas, que a lo mejor después no vamos a aplicar, Alejandro. Bueno, yo primero que quería tener un matiz con Eloína, yo no me refiero al profesorado, lógicamente, yo me refiero al sistema en base a la normativa que tenemos. Yo creo que nuestra ley de educación es pésima, se puede mejorar muchísimo, y yo sé que los grandes valientes son los docentes, porque yo sé que los docentes pues, aplican conocimientos técnicos y prácticos novedosos, en tanto en cuanto pues, el Estado, primero, no cumple la rata de profesores por aula. Eso es fundamental, porque entre mayor cercanía tenga el docente con el alumno, pues el docente va a poder captar cuáles son las capacidades del alumno y así mejorar. Y en cambio seguimos en lo mismo, seguimos en docentes con todos los, es verdad, explotados, con mucha carga lectiva, que no pueden dedicarle el tiempo a los alumnos. Yo sé que los grandes héroes, por No, supuesto que no que son pueden docentes. y que se ven limitados. Y que se ven limitados también. y quieren. Y yo sé que es una profesión vocacional y una profesión que lo dan todo, pero que me da mucha rabia que nuestro país no se tome en serio la educación, que al final la educación va a ser lo que repercute en tu PIB. pero es que así no Miremos va. Corea, por ejemplo. Corea, educación, PIB, Nintendo, grandes tecnológicas, Japón igual. A ver. Los grandes países al nivel número 1 es porque dedican y destinan mucho a la educación. Y después si nos vamos a los sistemas más democráticos, como pueden ser los europeos, porque nos vamos al sistema coreano, que es verdad que es muy, muy duro. No, Vamos a irnos, y el japonés no te cuento. vamos a irnos a los sistemas europeos igual. Los países que aplican la pirámide normativa, además, los diferentes sistemas emocionales, etcétera, como puede ser Suecia o Noruega, son los primeros en los informes PISA. ¿Qué es? ¿Que los suecos y los noruegos son mucho más inteligentes que los españoles, los portugueses, los griegos o los italianos? No, Sí. sino que un modelo mucho mejor. Y Sino sencillamente es que en España, no sé por qué, y en otros países, pero en España en particular, es que tenemos un problema tan gordo a la hora de copiar lo que hacen bien otros, que no lo entiendo. Antonio tendrá su opinión, pero yo en particular no lo entiendo. Señores, simplemente por resumir, si a ustedes se les ocurre alguna profesión más, ¿cuáles son las profesiones del futuro? Energías renovables, la química ambiental, formación profesional, ambas. Todo lo relacionado con la dependencia, con nuestros mayores, también es otro de los sectores que va a ir en aumento de demanda. Todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, también. La agricultura será un pilar fundamental, también tengo conocidos que eran unos hachas en agricultura, pero suspendían todo y tenían que repetir cursos, hasta que después se convirtieron en peritos agrónomos de renombre a nivel insular, o sea que yo también lo conozco. En el tema de la agricultura va a haber un cambio inmediato, donde la agricultura va a dejar de ser esa profesión dura de antaño, porque va a ser una necesidad el tener que vivir de la agricultura y de la agricultura de cercanía, la producción de agua, la producción de energía, pues todos esos son los campos del futuro. Abogados ya hay, ¿no?
Sí, yo creo que abogados, médicos, bueno, se van a necesitar, son profesiones que siempre van a estar, pero sí es verdad que el futuro, vamos a un futuro autosuficiente, sostenible, como dice la Unión Europea, y por supuesto tecnológico, todo lo que sea la industria tecnológica y la industria del sector robótica, primario, por ejemplo, en Canarias, como bien decía Antonio Miguel, el tema del agua en Canarias pues es fundamental. Quien domine ese tema y el cómo vamos a abastecer al sector agrario en el futuro, pues prácticamente tiene un gran nicho de mercado, sobre todo nuestro archipiélago. Sí, no, y además es transversal, porque no solo van a estar los agricultores, van a estar los químicos ambientales, en fin, va a ser un terreno que va a cambiar, va a ser una revolución en los próximos años. Yo al menos estoy convencido. Eloína, tu opinión, y si quieres aportar alguna idea. No, mi opinión es la que he dado desde siempre. Yo creo que la sanidad y la educación son los dos pilares básicos de una sociedad, y en España son los más castigados. No me pregunto por qué, pero pasa un gobierno u otro gobierno, da igual, porque siempre somos los últimos. Y me parece que Alejandro decía que el número de alumnos es importante a la hora de trabajar con ellos, y yo sigo opinando igual. Me parece un horror tener 30 alumnos en un curso de bachillerato, por ejemplo. Lo venden como, baja de 35 a 30, pero trabajar con 30 alumnos, sea la que sea la materia, imposible hacer una enseñanza individualizada. Tendrás que estar una hora, pues trabajando como siempre, y luego el profesor es el malo. Pues mira, no. Estoy de acuerdo con Alejandro, que es el sistema. Bueno, Alejandro piensa que es el sistema, yo también pienso que es el sistema. Antonio, supongo que también es el sistema. El sistema no, yo siempre he dicho una cosa, o sea, las capacidades de cada persona hay que analizarlas, y entonces en esas capacidades hay que trabajarlo, y entonces, como bien dice ella, no se puede trabajar igual con 30 alumnos que con 20 ni con 10. Pues en mi época eran casi 50. No, en la mía... Yo nunca viví 30 alumnos. ¿no? En la mía, figúrate. Pero bueno, en tu tiempo, cuando el profesor decía, no se oía ni las moscas pasar. No. Ahora pasas tú al lado de un aula y te encuentras gritos, te encuentras eso, y eso no es normal, ¿no? Depende del profesor, ojo. Yo no, porque al profesor, y eso, Eloína, yo creo que tú, no recuerdo muy bien, haciendo un poquito de memoria, aunque estamos ya al final, muy al final, yo tuve la oportunidad de realizar una serie de debates en relación a la educación. Lo que no recuerdo si tú estabas presente, pues incluso en el Teatro Guaires de Galdar se hizo una. Estaban todas, estaba la consejería, estaban los sindicatos, estaban la federación de padres, digamos que es un tema que medianamente dominaba. Yo estuve de oyente solamente, pero sí lo recuerdo, de oyente, sí. Lo que sí quería comentarte, ¿saben cuántas alumnas había en la escuela unitaria cuando yo estaba? 72. Para que se hagan una idea. Bueno, pues... y les voy a decir, de ahí salieron médicos, maestras, amas de casa, muchísimas, pero también muchas profesionales que fueron a la universidad. Estoy hablando de los años 60. Claro, no, hombre, claro. ¿Y yo de qué estoy hablando entonces, Eloína? También estoy hablando de los años 60, de los primeros años en primaria, donde el profesor, fíjense ustedes cómo ha cambiado el cuento. El profesor era un ídolo, porque no era un profesor, era un maestro. Y aún con 50 alumnos por clase, el talante era de maestro y había un trabajo extra, incluso del propio profesor, de apoyo al alumno o de apego fuera del tema educativo, un contacto con las familias directo. ¿Qué es lo que se quejan los profesores ahora? Que no tienen autoridad, porque la legislación y el sistema educativo se las han quitado. Y autoridad no significa ir pegando con una regla. Autoridad es sencillamente, oye, maestro, alumno. No es difícil de pillar, ¿verdad? ¿Antonio? Sí. ¿Para terminar? Sí, pero había un dicho, no te olvides, en tu tiempo, y el de Eloína y el mío, que decía que pasaba más hambre que un maestro de escuela. Sí, pero la autoridad sí la tenía. Pero la autoridad sí la tenía. Sí, tenían la autoridad y tenían el resto. ¿Quién eran los más reconocidos en un pueblo? El médico, el maestro y el cura. Sin duda. El guardia civil también a veces, dependiendo del pueblo.
Bueno, también. Eloína, para finalizar, la palabra es tuya, ya que te hemos castigado tanto en esta temporada de televisión. Me refiero que has estado siempre un poquito ahí. Venga. Sí, un poco alejada de los estudios. Ya me gustaría estar ahí, no creas. Lo que pasa es que, bueno, la situación de momento pues no me lo permite. Es la última tertulia que llevamos a cabo hasta la vuelta del verano. Con ustedes me refiero, que digo que despidas tú. Ah, vale. Bueno, pues yo darte las gracias por la cantidad de veces que has contado conmigo. Siempre digo que lo agradezco enormemente porque me ayudan a pensar, y pensar en voz alta yo creo que también es muy saludable. Pues por eso te doy las gracias. Me alegro de esta iniciativa de televisión porque yo creo que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo espero que esto a los televidentes pues les sirva. Y la verdad es que el motivo más importante que me lleva a colaborar con ustedes pues es ver si puedo aportar algo. Y si puedo aportar algo y sirve, pues me doy por satisfecha. Pero sobre todo agradecerte que cuentes conmigo. Bueno, aportas por tu experiencia, por tu bagaje, como persona, porque todas las personas aportan como tales, no tienen que estar dependiendo de otras cuestiones y otras cualidades, otros títulos para aportar. Cada uno tiene una experiencia. La tuya profesional evidentemente es muy interesante, no te voy a decir todo lo contrario, la prueba es el programa de hoy. Pero también la calidad humana y la calidad de saber escuchar, saber expresarte, el tener en cuenta todas las opiniones y que eso no acabe en una batalla campal, que es lo que estamos acostumbrados ahora, sobre todo en televisión. Eso yo creo que es la mejor enseñanza. Y si me permite, pues estoy encantada de haber compartido este tiempo de tertulia tanto con Alejandro como con Antonio Artiles. Encantadísima de conocernos un poco en la distancia, pero bueno, a ver si algún día nos podemos conocer directamente. Y me encanta también pues la forma de opinar que tienen ambos, y eso es muy enriquecedor, con lo cual muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Eloína. Hasta el mes de septiembre. Si Dios quiere. Y un saludo para todos los televidentes. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias. Coincido con las palabras de... Sí, porque es que igual vamos a prolongar en exceso la despedida. Muchísimas gracias, también por la misma razón. No hay otras, por la misma razón. Y Alejandro, pues también... Si me permite, un segundo solamente. Claro que te lo permito. Que vimos el SCAL, que se me olvidó. Felicitar a David Morales, el nuevo presidente del SCAL International, y que seguramente que hará una gran labor, un gran amigo y conocido, y yo creo que esa labor del sector turístico Gran Canaria se va a ver reflejada y va a ser un impulso hacia el futuro. Y ya lo segundo, pues, un placer como siempre estar en este canal y compartiendo con grandes personas, que es lo importante al fin y al cabo. Bueno, grandes personas como tú, Alejandro, que nos enseñan igual que todas las opiniones. Y como siempre digo, no intentamos convencer absolutamente a nadie de nada, sino simplemente damos información. En ocasiones damos opiniones y lo más importante es lo que ha dicho Eloína, y con eso nos quedamos. Y además es encima la filosofía de este programa. Fórmense ustedes una opinión, la que ustedes quieran, de lo que aquí puedan oír, ver, escuchar. Alejandro, feliz verano. Antonio, feliz verano. Como dice Eloína, si Dios quiere, nos vemos en septiembre. Gracias, un saludo y a todos ustedes hasta mañana.